presidente argentino en estos momentos está llegando a los Estados Unidos para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora y eventualmente reunirse con el presidente electo de los Estados Unidos. Hace 15 días atrás, en este espacio, estábamos hablando de encuestas que planteaban un escenario muy cerrado en las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, pasaron las elecciones de los Estados Unidos, entre otros, una vez más perdieron las encuestas o el margen de error. Lo cierto es que Donald Trump ganó por un amplio margen, no solamente ganó en cantidad de electores, sino también de votos de los ciudadanos, aún sacando menos votos que en las elecciones del 2016. Amplió la diferencia con el Partido Demócrata y esto ha abierto todo un escenario de interpretaciones, especulaciones y proyecciones. Por eso está acá, no porque sea un especulador, sino porque analiza lo que está pasando, Christian Svercek. ¿Cómo estás, Christian? ¿Cómo estamos? Buen día, un gusto como siempre. El gusto es nuestro, Christian. Bueno, fallaron todos los cálculos iniciales, hubo un voto vergonzante, como se plantea ahora, de mucha gente que no dice que va a votar por quien va a votar porque le da un poquito de vergüenza. Yo creo que el fenómeno que está sucediendo también con un poco las encuestas es interesante de analizar desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de qué se está observando. Entonces, por ahí los márgenes de error que están planteando las encuestas, esto pasa en el mundo, digamos, está pasando, en la Argentina pasó. Sí. Y pasa en el mundo. O sea, es salvo alguna que otra elección en donde hay un candidato que se imponga por sus propias características y demás, pero en la gran mayoría de muchas elecciones que hemos estado viendo en los últimos tiempos, la metodología de encuesta no ha acertado con los cálculos. Si bien nosotros un poco avisoramos que había algunas que marcaban una brecha corta de distancia entre ambos contrincantes a las elecciones norteamericanas, también planteábamos que habían algunas otras que sí estiraban una brecha. Yo había nombrado una que daba alrededor del 20% de diferencia a Donald Trump. Siempre planteé que yo avisoraba por lo menos un triunfo electoral de Donald Trump, por las caracterizaciones que estuvimos dando un poco acerca de lo que se está dando en el mundo. La aparición de personajes por fuera de estructuras políticas tradicionales es una realidad. Sí. Y es propia de análisis. La aparición de fuerzas políticas que expresan nuevas inquietudes de la sociedad, que tiene que ver no con nuevas aspiraciones, sino con viejas aspiraciones o aspiraciones tradicionales perdidas en el tiempo. Y eso nosotros lo hemos tratado de enmarcar producto de lo que ha sido la globalización imperante. Nosotros vemos que hay una caída de esa globalización y la emergencia de un nuevo ordenamiento internacional, de una nueva arquitectura internacional que pone en valor otros criterios. Y creo que las sociedades también están manifestando de alguna u otra forma esto, que tiene que ver con tendencias más bien disruptivas, pero que tienen que ver con volver a lazos tradicionales de cómo se forjaron muchos países, estados y naciones. Sí. Enfrentado a una lógica que quizá fue más permeable durante la globalización, en donde si bien había una imposición cultural, digamos, de una especie de la libertad absoluta en los términos de, si lo queremos analizar desde las categorías de análisis de derecha y por izquierda. Es la libertad absoluta del individuo por sobre la sociedad. Sí. Esa individualización que por izquierda y por derecha se manifestó en el mundo y que tuvo un auge, si se quiere, en los últimos quizá 10 años, ha empezado un retroceso evidente, y eso se va corroborando
en la emergencia de nuevos fenómenos a nivel internacional que plantean un rechazo a la lógica sobre la cual se construyó tanto cultural como política como económicamente la globalización. Uh-huh. Que entre otros aspectos se expresa, por ejemplo, en la relocalización de las empresas que por la globalización se fueron a buscar mayores beneficios con costos más bajos en países de sueldos baratos, como por ejemplo China. Lo que se le llama la cadena larga de abastecimiento. Uh-huh. Hay una deslocalización del capital, lo único que nunca se deslocaliza es el trabajo, uh-huh. Y cuando se vuelve a plantear que hay que volver a relocalizar el capital conjunto con el trabajo en cada uno de los estados, se plantean, entre otras cosas, estos nuevos fenómenos. ¿Qué es lo que está planteando, qué es lo que está pasando en Europa? Un poco esto. Plantean un salirse de la zona euro, salirse del patrón euro, salirse de los organismos que de alguna forma ponían el tono en Europa. Y Europa viene de años y años de sostenimiento de esto, y posiblemente pueda ser la caída de toda esta arquitectura mundial sistémica o institucional sobre la cual se había moldeado un paradigma político, económico y social, que es esta globalización. Sí. Bueno, Bernie Sanders fue bastante claro, el senador por Vermont, diciendo de qué se sorprende el Partido Demócrata que los trabajadores le den la espalda cuando el Partido Demócrata previamente le había dado la espalda a los trabajadores. Primero fueron los trabajadores blancos, después los latinos y ahora también los negros. Sí. Poniendo el acento respecto de por qué Donald Trump termina ganando las elecciones, que lo terminen votando latinos a un presidente que plantea un discurso muy duro contra la inmigración, o los negros a un supremacista blanco. También hay que tener muy en cuenta algo que sucedió durante su primer gobierno, que él ya en forma disruptiva planteaba, digamos, el quiebre con los tratados de libre comercio tal cual se habían gestado hasta ese momento. Los ALCA y demás, digamos, que existieron en toda la primacía, digamos, del siglo XXI, la primera década, primeras 2 décadas del siglo XXI. Y hoy en día se empieza a modificar esa lógica en pos de un poco lo que decís vos. Vuelven las cadenas cortas de abastecimiento, vuelve la idea de relocalizar al capital en cada uno de esos estados, y en ese sentido lo que le estaba planteando Trump a los, por ejemplo, mexicanos o latinos, porque la gran mayoría del voto que obtuvo de parte de los latinos fue de los mexicanos, mexicanos, y eso también hay que mencionarlo, porque él, si bien plantea una política más dura acerca de la inmigración, es lo que les planteaba a los inmigrantes que ya estaban asentados en el territorio norteamericano, era: si me votan a mí, vamos a tener años de bonanza económica. O sea, no es una cuestión meramente estética, digamos, de plantear yo estoy en contra de los inmigrantes, sino que yo puedo estar a favor de los inmigrantes siempre y cuando la economía lo permita. Y si mi economía fue fructífera durante mis años de gobierno, a ustedes les va a ir bien. Pero además también tiene que ver con los acuerdos que llevaron adelante México con Estados Unidos durante ese momento. Creo que AMLO alcanzó a percibir esta idea de, nosotros imponemos un tratado de libre comercio, pero que favorezca a ambas partes, en donde tanto el salario de un mexicano tenía que estar al mismo nivel que el salario de un norteamericano. Y eso es una revolución para ambos países. Y si, yo creo que cuando vos emigrás a otro país, siempre, de alguna u otra forma, tenés en tu idea imaginaria el hecho de volver quizá a tus raíces, volver a tus amistades, la vuelta.
y que se puede cristalizar en un gobierno más de tipo Trump que con un gobierno más de tipo estético, porque inclusive durante el gobierno de Biden, que había obtenido en principio en las elecciones pasadas el apoyo de los latinos, hoy en día se vuelca en contra. Producto también de que la propia economía no ha generado las condiciones de expectativa que tenían muchos de aquellos inmigrantes que emigraron hacia Estados Unidos. Sí, más allá de que algunos dicen que ha habido una interpretación, una subvaloración de las condiciones económicas de Estados Unidos actual, porque hay una inflación del 3% anual, porque el desempleo está bajo, que hay mejores condiciones de las que algunos han planteado para manipular a un determinado electorado. Pero eso aparte, lo que se viene ahora es aranceles altos para China, pero también para México. Bueno, eso lo tendrán que discutir en base a qué, porque el problema es que durante el gobierno de Biden, México también viró hacia China y dijo, bueno, que ingresen los productos chinos acá y vía México se los trasladamos a los norteamericanos. Sí. Para no tener las barreras, para que los productos chinos no tengan la barrera arancelaria que tenían si venían en forma directa. Entonces le hacían algún tipo de transformación de insumos provenientes de China, los reelaboraban en México y se los exportaban a los norteamericanos. Sí. Entonces, producto de esto, que tiene que ver, digamos, con las connotaciones proteccionistas de un personaje como Donald Trump, ¿sí? Que plantea un esquema muy distinto desde el punto de vista económico a lo que quizá plantea el gobierno actual argentino, que dice tener un alineamiento con la idea de Donald Trump, pero sin embargo eso no se materializa en medidas de política proteccionista. Medidas de política económica. Dicen cosas totalmente distintas. De hecho, cuando fue el último encuentro, que ahora ha viajado nuevamente Milei a este encuentro de conservadores a nivel internacional, la acción política conservadora. Cuando él hace su planteo desde el liberalismo y él habla desde la libertad del mercado, Milei, un porcentaje de aquellos que habían asistido a ese encuentro terminan silbándolo y yéndose. Porque lo que estaba planteando, y que fue exactamente lo contrario a lo que planteó Donald Trump, cuando dijo le voy a poner hasta el 100% de aranceles a los productos chinos. Acá vamos a proteger la industria nacional. Y si protegemos la industria nacional, también protegemos a nuestros trabajadores. Claro. Entonces, bueno. Sin embargo, ahora Milei dijo ayer que pretende firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En esas condiciones, en principio, suena raro. Claro, ese es el tema. ¿Vos bajo qué condiciones firmás un tratado de libre comercio? ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales lo firmás? ¿Una libertad absoluta de ingreso absoluto de mercancía norteamericana para invadir tu mercado interno de productos extranjeros y no elaborar absolutamente nada que puedan competir o de hecho destruir a las industrias que tenemos acá en pos de la competitividad internacional? Y lo más posible es que de Estados Unidos vengan productos industrializados, pero de Argentina no salgan productos primarios, porque tampoco le vas a competir con productos primarios. Yo creo que está por verse, porque bueno, creo que vuelven a aparecer las cadenas cortas las cadenas cortas de abastecimiento, y bueno, habrá que ver cómo en esa cadena corta de abastecimiento, qué es lo que pretende Estados Unidos para con Argentina. Creo que la posibilidad de ellos es, que lo hemos mencionado anteriormente, es el enfrentamiento con la influencia china en Latinoamérica. Y en pos de eso, si Argentina tiene una inserción internacional, pero desde una economía que se planifique desde otro sentido, es decir, desde hacer lo mismo que está haciendo Donald Trump hoy, diciendo a las empresas norteamericanas que estaban radicadas en el exterior, vuelvan al territorio norteamericano, generemos puestos de trabajo acá, ¿sí? Fortalezcamos nuestra economía nacional
y vamos a salir a competir en mejores términos. Sí. Sumado a, a algunos variables. Ahora, el punto es que la guerra comercial con China, la suba de aranceles a productos chinos por parte de Estados Unidos, podría ser contraproducente para Estados Unidos porque acercaría a distintas regiones del mundo a China, porque va a haber una producción excedente de China que la va a intentar colocar en otros lugares. Ahí está el dilema, por eso digo, ¿cómo es la inserción internacional que nosotros queremos? ¿Hacia dónde va a ir nuestra mirada geopolítica? Si es una mirada geopolítica atendiendo el interés nacional, uno tiene que entender, digamos, que es el fortalecimiento de las industrias propias en contraposición al ingreso de los productos chinos. Los productos chinos, digamos, es una diplomacia que se mete por lugares que quizá en otro momento no tenían la capacidad para hacerlo y hoy en día sí, que no se involucra en términos militares, que es una diplomacia que ingresa desde el punto de vista comercial y económico, pero que tiene una causa en sí misma, que es que China hoy en día necesita de la globalización para imponerse en el mundo. Y Estados Unidos es, así como fue quien ingenió a la globalización, hoy en día está diciendo, esto ya no me sirve más, porque los chinos me comieron. Claro. Lo que antiguamente yo sostenía. Y en esto se rediscute nuevamente el mundo. Creo que hay países como Rusia, Putin, Trump, pueden expresar otra arquitectura internacional y otra forma de entender al mundo. Y también está por verse si efectivamente lo que anteriormente hemos mencionado muchas veces, si es efectiva la alianza que tiene, si es coyuntural o responde a intereses verdaderamente geopolíticos, la alianza entre Rusia y China. Sí. Está por verse, creo yo, próximamente. Claro. Ha habido algunos movimientos en los últimos meses y en los últimos días que indican que no sé si le convendría tanto a China estos movimientos. Por ejemplo, la alianza entre Corea del Norte y Rusia. ¿Por qué? Porque siempre hemos planteado que en los fenómenos de movimientos de estabilidad o inestabilidad que generan las potencias, en parte es para desestabilizar a otras que quieren que no ingresen en su mismo circuito de poder. Y esto le está pasando a China. Esto le está pasando a China. Si empieza a haber un movimiento en toda la zona de Corea del Sur, de Japón, puede haber un movimiento norteamericano que empiece a mirar esto atendiendo a Corea del Norte, ¿a quién está imposibilitando que se genere un movimiento de estabilidad que necesita inclusive China para poder fortalecer su mercado y exportarlo al mundo? Sí. Evidentemente no le sirve a China tener en estos lugares tan cercanos movimientos de desestabilización o inclusive movimientos de tipo militares que le impidan poder tener un libre comercio más holgado. Sí. Esto es una traba para China, lo que está sucediendo. Entonces yo creo que esto es lo que se va a rediscutir de ahora en adelante con un Donald Trump que evidentemente es más un aliado de Putin que un enemigo. Claro, y se va a reeditar al fin de cuentas. De hecho, Putin, a partir de la victoria electoral de Trump, dijo: estamos ante la emergencia de un nuevo ordenamiento internacional. Lo que nosotros hemos tratado de explicar anteriormente y hemos tratado de ir hilando algunos conflictos que han estado sucediendo, lo dice una de las primeras potencias a nivel mundial. Europa está en un estado de crisis gigantesca. La Alemania de su momento ya no es la Alemania. Han tenido que volver, ellos que eran los pioneros de la lucha contra el cambio climático y la emergencia de energías limpias, hoy han vuelto al carbón.
Una contradicción muy, muy fuerte. Y Francia está teniendo problemas de abastecimiento de uranio que quería reemplazar la energía que en parte provenía de Rusia. Uh-huh. ¿Cómo van a hacer para rearmarse estos dos grandes pilares que fueron en Europa? También los europeos están preocupados porque cada vez se están poniendo más plata para sostener a Ucrania frente a un desfinanciamiento de los Estados Unidos de Trump, y algunos que ya entienden que Rusia va por ellos, por los europeos. Exacto. Sí. Es que, a ver, en este nuevo ordenamiento internacional, como bien hemos mencionado anteriormente, hay ganadores y hay perdedores. Los ganadores, a nuestro parecer o desde la visión que podemos especulativa, ¿no? De lo que podemos avisorar en un futuro próximo, es que los ganadores son hoy Estados Unidos, Rusia y algunos que otros países que empiezan a emerger por fuera. Los grandes perdedores son China y Europa. Uh-huh. Siempre en el marco o en clave geopolítica hay que tener en cuenta que ambas potencias siempre se han refrendado una a la otra y nunca ha habido un conflicto en términos ni siquiera militares entre sí, porque geopolíticamente no compiten, pero además necesitan que ni un asiático ni un europeo se junten para enfrentar a lo que ellos quieren. Claro. Como ahora, Cristian, estará por verse si este traslado del poder global de Occidente a Oriente puede de alguna manera ser neutralizado en este esquema donde los ganadores precisamente son los que resisten a ese traslado del poder. Bueno, yo creo que va a haber resistencias evidentes, no es que de un momento a otro... Sí, lo está viendo, estará por verse cuán efectivas son frente a lo que es el inminente cambio de hegemonía mundial de Occidente para Oriente. Bueno, en términos de qué hablamos de Oriente o de qué hablamos de Occidente, yo quizás soy más partidario de que hay un Occidente más bien ampliado hacia otros sectores que pueden encontrarse con Occidente en base a cuestiones inclusive culturales, religiosas y demás, que tiene que haber de alguna forma un encuentro de esto para que suceda también que desde el punto de vista cultural, religioso, espiritual y también económico y político se manifieste. Creo que no veo que sea la modificación hacia Oriente, si bien hay terceros países que están en disputa, digo China, digo India, digo Sudáfrica, a partir de los BRICS, pero eso está por verse, porque ¿cuál era su enfrentamiento de eso? Era a la globalización que imponía Estados Unidos. Sí. Hoy en día Estados Unidos no la impone. Uh-huh. Y quien necesita de eso son los propios países que hoy en día están o que promovieron esa idea del mundo multipolar, que son en parte este grupo de los BRICS, claro, por ejemplo. Bueno, está todo por verse. En principio faltan algunas semanas para que Donald Trump asuma el 20 de enero. Veremos a partir del 20 de enero cuál es efectivamente esta política a llevar adelante. Bueno, yo creo que hay algunos que otros gestos que podemos entender como parte de esto. Sí, y con la irrupción de, no sé, un esquema que algunos empiezan a plantear nuevas plutocracias, gobiernos de millonarios, no solamente Donald Trump, sino Elon Musk llevando la motosierra argentina a Estados Unidos. Bueno, no sé si, a ver, yo creo que lo que imponía, porque también hay grandes perdedores. BlackRock es un gran perdedor de las elecciones norteamericanas. Tenían una evidente alianza con la dupla Biden-Harris, Kamala Harris. Puede haber algún que otro fondo de inversión que esté virando hacia Donald Trump, pero en su gran mayoría, uno de los más importantes, que es BlackRock, estaba apoyando la candidatura de Kamala Harris. No así
la de Donald Trump, que estaba promovida más por sectores ligados al petróleo, si se quiere, o otras industrias de las cuales nosotros hemos hablado anteriormente, digamos. ¿Por qué? Porque necesita elaborar esa planificación en términos de competitividad para ser nuevamente competitivos. ¿Contra quién? Contra la industria, principalmente China. Bueno, está por verse, creo, esta situación. Sí, y también el alineamiento irrestricto de la Argentina con Estados Unidos, pero también haciendo un juego con China en el último tiempo, si es eso posible en el escenario que se abre. Bueno, yo creo que hay falta de perspectiva. Hay falta de perspectiva política respecto al gobierno argentino. Por un lado dice una cosa, por otro lado hace otra cosa. Desde el punto de vista ideológico dice estar con alguien, pero desde lo pragmático hacen otras cosas. Entonces, bueno, la verdad que definir como prioridad dentro del gobierno argentino a las relaciones internacionales es lamentable. O sea, si uno hace un análisis al interior, cree que no tiene perspectiva desde el posicionamiento que cada uno de los países debe sostener, que es, para aquellos que analizamos desde el punto de vista de la geopolítica, el resguardo del interés nacional por sobre otras cosas. Claro. Y no es la entrega absoluta. Quedará por verse lo que muchos planteaban en la campaña electoral, si América Latina no figura dentro de las prioridades para ninguno de los dos candidatos presidenciales. Ahora, cuando asuma Trump, se verá cuán importante o cuán serio era aquello, si está o no en las prioridades del presidente de Estados Unidos a América Latina, o si la mira está puesta en otro lado. Habrá que seguir analizando a ver cómo sigue sucediendo. Yo creo que desactivar los conflictos latentes es una de las ideas. El tema de Ucrania, resolver el tema de Ucrania, Medio Oriente. Por eso el acuerdo con Putin, entre otros, y Medio Oriente, con Netanyahu, que ya rajó al ministro de Defensa que tenía ahí. Bueno, es un gesto. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.